estudiando la elección incondicional calvinista y Romanos 9, porque sabemos que para ellos este es uno como de sus principales textos, ¿no? Que ahí está la elección calvinista, la elección incondicional, dicen, ¿no? Entonces estamos estudiando a ver si eso es así, ¿no? Ya hace un mes estuvimos estudiando los primeros 13 versículos. Entonces, había que estudiar los primeros 13 versículos porque, pues, si se dejaban así, como que se perdía el hilo de la situación. Entonces, por eso estudiamos los primeros 13 versículos. Ahora vamos a estudiar solo 4 versículos, hoy nada más, que constituyen como que esa partecita ahí natural, ese contexto natural. Después, si Dios quiere, dentro de un mes, con el favor de Dios, seguiremos estudiándolo así por partes, nada más. Pero antes de comenzar, vamos a recapitular un poco sobre lo que ya vimos en los primeros 13 versículos, ¿no? Un resumen muy breve de unos 2 puntos y otros subpuntos más. Entonces dice, antes de comenzar, recapitulemos algunas cosas importantes para el entendimiento de este texto. Dice, Pablo ha dicho que Dios no ha incumplido sus promesas a Israel, pues el verdadero Israel no es étnico. Recuerden. Entre paréntesis dice, no basta únicamente con ser nacido israelita para ser salvo, no basta solo con ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, sino que el verdadero Israel es espiritual y es en ellos en quienes se vienen a cumplir las promesas mesiánicas, las promesas del Antiguo Testamento con respecto al Mesías y a la salvación. Eso lo leímos en el versículo 6, cuando Pablo dice, no que Dios haya incumplido su palabra o sus promesas, no recuerdo, ¿cómo dice el 6? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Luego, en un segundo punto, vimos que dada la confrontación judío-gentil que se percibe en el libro de Romanos y la creencia judía en la exclusividad respecto a Dios, surgió una pregunta. Pues para que lo recuerde, la confrontación judío-gentil era que primero el Evangelio, la iglesia nació entre los judíos, Hechos capítulo 2, pero luego empezó a expandirse. Y conforme se expandía, llegó al mundo gentil, y llegando al mundo gentil, entonces muchos gentiles se están convirtiendo. Y esto era algo que un judío no podía admitir, porque ellos decían, la salvación es solo para nosotros, no es para todo el mundo, solo es para nosotros. Entonces tenemos esa confrontación y tenemos la exclusividad judía con respecto a Dios. Entonces surgía la pregunta implícita, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Dios no solo sea judío, sino también gentil? Pablo entonces va a responder en los versículos siguientes con 2 ejemplos tomados del Antiguo Testamento. Entonces, el primero fue un ejemplo de Abraham e Isaac, donde dice, se nos hace notar que no todos los hijos de Abraham formaban parte de Israel, solo Isaac. Entonces, de la misma manera, no todos los que son descendientes étnicos del patriarca, ¿sí?, son israelitas. Además, se nos hace ver que de los 8 hijos de Abraham, que Abraham había tenido, solo uno de ellos había sido escogido como el continuador de la línea mesiánica. Los otros no. Por ningún lado en el texto se nos hace ver que Isaac fue escogido para ser salvo y que los demás fueron dejados a su estado para que se condenaran. No dice nada de eso allí. Solo dice que a través de Isaac Dios decidió continuar con la línea mesiánica, la historia de la salvación continuó a través de Isaac. Luego, el otro ejemplo fue el de Jacob, que dice acto seguido, se nos habla sobre la elección de Jacob. De nuevo, aunque Esaú fue descendiente de Abraham, no pertenecía al pueblo de Dios, o sea, al Israel étnico en ese caso.
Esaú fue la cabeza del pueblo edomita. Por el contrario, solo Jacob era parte de Israel. Así, ese es un buen ejemplo para demostrar que no es suficiente con ser hijo étnico de Abraham para ser considerado israelí. Eso es lo que está buscando ejemplificar. Una de las cosas que está buscando ejemplificar Pablo es esa, ¿no? No todos los que descienden de Abraham son israelitas. Para decir, no todos los descendientes de Abraham son del pueblo de Dios. No todos ellos. Referente al que se preguntaba, ¿Dios le incumplió sus promesas? ¿La palabra de Dios falló al pueblo de Israel? Referente a eso. Luego dice, también Dios eligió soberanamente a Jacob para que a través de él, siendo el mayor, se continuara la línea mesiánica. Es importante recalcar que esta elección no fue para salvación o condenación del uno o del otro, sino más bien fue la elección divina para usar a Jacob para cumplir sus planes. Todo esto para iluminar lo que ha venido explicando, y es que no por ser descendientes físicos de Abraham se es un verdadero israelita. Esto por un lado. Por el otro se nos hace entender que así como Dios eligió a quien Él quiso para cumplir sus planes y propósitos, también Dios es libérrimo para elegir cómo conformar su pueblo, a saber, de judíos y gentiles por igual, y cómo salvarlos por la fe y no por la ley. Entonces, eso es un breve resumen de lo que vimos hace un mes, ¿no? Recuerda que vimos que a Jacob, el mayor servirá al menor. Esa fue la elección de Dios. El menor servirá al mayor, fue la cosa. La elección de Dios fue esa. No era, ahí no dice que la elección de Dios fue que Jacob se salvara y Esaú se condenara, sino que Jacob, siendo el menor, sirviera al mayor. Hablando de naciones, no de personas individuales, en ese caso. Entonces, y también vimos que eso de que amé a Jacob, aborrecí a Esaú, no quiere decir que Dios odió a Esaú y por eso lo mandó al infierno, y que amó a Jacob y por eso lo salvó, sino que ese versículo quiere decir que Dios prefirió a Jacob por encima de Esaú para llevar a cabo su plan en la historia de la salvación, de formar el pueblo. Eso fue lo que vimos. Bueno, ahora entramos al versículo 14. El versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene compasión, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué quiere decir esto? Leamos. Para comprender esta pregunta es importante tener en cuenta el contexto del texto. Es lo primero. O sea, lo que hemos llamado el hilo conductor de lo que viene hablando. ¿Ok? No podemos sacar ese texto, arrancarlo ahí y hacerle decir lo que yo quiera, sino que tengo que tener en cuenta qué dicen los 13 versículos anteriores. ¿De qué me están hablando en los 13 versículos anteriores? ¿A qué se refieren los 13 versículos anteriores? Y a la luz de esos 13 versículos anteriores, interpretar esto. Esto es lo que se llama tomar un texto en su contexto, tener en cuenta el contexto. Eso es a lo que se refiere eso. Pero otra cosa muy distinta es cuando agarramos esto lo quitamos de aquí, lo arrancamos este pedazo para que diga lo que a mí me conviene, lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces dice, cuando un calvinista lee esto, imagina que es la pregunta que hace el arminiano cuando es confrontado con la elección incondicional de Dios. En otras palabras, el Pablo calvinista ha estado diciendo que Jacob fue elegido por Dios incondicionalmente para salvarse, a Jacob amé, y que Esaú lo fue para condenarse, a Esaú odié. Entonces, algún arminiano contemporáneo a Pablo, está preguntándose, ¿cómo es posible tal injusticia?
¿Cómo es posible que Dios arbitrariamente elija a unos para salvarlos y a otros los deje a su pecado, y esto antes de que nazcan? Ante lo cual el Pablo calvinista le responde: aunque a ti eso te parezca injusto, no lo es. No hay ninguna injusticia en Dios. Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Su obrar es un misterio, ¿no? Eso es lo que lee un calvinista en estos 4 versículos. Que si usted se da cuenta, como ya hemos visto los 13 versículos anteriores con mucho cuidado, que no tiene que ver. Porque empezando no hemos leído nada ahí de infierno, ni del cielo, ni de elección para salvación. No tiene nada que ver eso. Entonces, ese es un ejemplo de arrancar un texto así, lo arranco de ahí así, para que diga lo que yo quiero que diga. Pero no estoy teniendo en cuenta lo que dice antes, y el contexto y todas las cosas. Entonces, seguimos, dice: como vemos, esta respuesta es muy problemática desde la teología, porque viola el atributo de la simplicidad divina. ¿Usted me quiere recordar qué es la simplicidad divina? No es que Dios es sencillito, ¿no? ¿Nadie se acuerda qué es la simplicidad divina? ¿Se acuerda que les dibujó una torta y todo ese día? ¿Sí se acuerda que les dibujó una torta así? Para conformarlo es que no se puede quitar a uno, que Él es completo. Que no se puede dividir Dios. Él no es más soberano que amoroso, ni más amoroso que santo, ni más santo que inmutable, sino que como Dios es uno, ¿cierto? Entonces él actúa en unidad. Pues decir que Dios elige a alguien antes de la fundación del mundo, tal, eso pues es un problema para ese atributo. Y ya lo estudiamos por qué. No vamos a volver sobre eso. Y el segundo problema, ¿cierto?, es que para decir eso hay que redefinir términos. ¿Sabe usted qué es redefinir? ¿Ah? Volver a definir. Los términos tienen una definición, y entonces redefinir es decir, no, esto no, en realidad esto no quiere decir esto, sino que ese término quiere decir otra cosa. Ahí tiene esto. Gracias a Dios, los que hemos estado estudiando este texto nos hemos dado cuenta que Pablo no está diciendo nada de estas cosas. Entonces, lo primero a decir es que aquí el tema cambia. Del verso 14 en adelante hasta el 18 cambia. Bien, nos va a hablar de lo mismo, pero hay un subtema aquí. ¿Y cuál es? Ya no se nos va a hablar sobre a quién elige Dios para cumplir sus planes y cómo los lleva a cabo, sino de cuál es la base para tal elección. Se nos va a explicar que la base para esta elección es la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces ahí hay un subtema. Dijimos al comienzo que el tema general del capítulo es la incredulidad judía y la fidelidad de Dios, ¿cierto? Pero aquí hay un subtema y es la misericordia de Dios. ¿Por qué eligió Dios a Isaac y no a Madián? Por la misericordia, ¿cierto? Porque Él lo eligió ¿para qué? Para que a través de él continuara la historia de la salvación en la línea mesiánica, por su misericordia. ¿Por qué eligió a Jacob en lugar de Saúl, siendo Jacob menor? Por su misericordia. Y así, ¿cierto? Dios actúa en ese sentido. Entonces, ¿qué se está diciendo entonces? Pablo está debatiendo con un objetador. O sea, está debatiendo, bueno, con un objetador. Tal vez ficticio real, como ya lo hemos dicho, eso lo dijimos hace un mes. Si seguimos el hilo conductor ya explicado, la pregunta que tal personaje le está haciendo a Pablo es más o menos esta: ¿es Dios injusto por escoger de esta manera a quien Él desee para llevar a cabo sus planes salvíficos? ¿Es Dios injusto al escoger a Isaac y no a Ismael o Madián sin tener en cuenta sus obras? ¿Es Dios injusto al haber escogido a Jacob por encima de Saúl, siendo este el menor, entre otros aspectos? Entonces, por extensión y siguiendo el mismo hilo conductor, la pregunta es
¿Es Dios injusto al permitirle a los impíos, inmerecedores, ahí no es merecedores sino inmerecedores, e inmundos gentiles para conformar su pueblo? ¿Está cometiendo Dios una maldad o haciendo algo que no es recto al obrar así? Ahora, recuerde que él está escribiendo a un judío, y el judío está pensando, ¿cómo así? Que no somos el pueblo de Dios, nosotros exclusivamente, sino que el pueblo de Dios también hay gentiles. Entonces ya Pablo explicó eso, hasta el versículo 13, y ahora contesta otra pregunta de ese judío que está diciendo, no, pero entonces Dios es injusto, Dios está haciendo algo que no es correcto, Dios está haciendo algo que es malo. ¿Cómo que va a escoger a los inmerecedores, a los perros, a los malandros, esos gentiles, para que ahora sean parte de su pueblo? ¿Cómo es eso? Esa es la pregunta. ¿Sí? La pregunta no es, ¿cómo así que Dios escogió a Jacob para salvarse antes de la fundación del mundo y a Esaú para que se condenaran? No, pues nada de eso dicen los versos anteriores. Antes sí viene hablándonos de cómo Dios ahora admite a los gentiles dentro de su pueblo. De eso es lo que viene hablando. Entonces, en base a eso, con base mejor en eso, es que tenemos que entender la pregunta. Ahora miren, la respuesta de Pablo es un rotundo no. No hay injusticia ni maldad en Dios. Ahora, la palabra griega adikia, traducida aquí por injusticia, se descompone etimológicamente así. A quiere decir no. Es decir, es una negación. ¿Sí? A es una negación y dike, que quiere decir recto, correcto. De allí que denota maldad e iniquidad. Entonces, cuando allí habla de injusticia, se puede tomar como que quien pregunta está diciendo, ¿hay alguna maldad en Dios? ¿Dios está haciendo algo incorrecto? ¿Dios está haciendo algo malo? ¿Cierto? Verso 14, que pues diremos, ¿hay algo malo en Dios? ¿Está Dios, no es correcto lo que Dios hace? ¿No es justo? Recuerde, por ejemplo, cuando nos habla de justo en la Biblia, recuerde que habla es de santidad, en contraposición a pecado. La justificación, por ejemplo, ¿cierto? El justo por la fe vivirá. No está hablando de alguien que le da a cada quien lo que merece, sino justo, es santo. Entonces el injusto es ¿quién? El que no es santo, ¿verdad? El que hace maldad, el que hace lo incorrecto. Ese judío se está preguntando si Dios está haciendo algo malo. Dios está haciendo algo malo, Dios está haciendo algo que no es justo, que no es correcto. Dios está haciendo una maldad al hacer eso, dice. Entonces Pablo dice, no, Dios no está haciendo ninguna maldad. Dice, lejos de Dios eso, pues, de ninguna manera, dice. Y entonces ahora va a pasar a usar dos ejemplos para explicar por qué Dios no está haciendo ninguna maldad y en base a qué es que Él está haciendo ese tipo de elecciones. Entonces, vamos a avanzar, dice. Acto seguido, Pablo usará de nuevo ejemplos bíblicos para explicar su punto. Primero va a usar a Moisés, después del episodio del becerro de oro, cuando Dios quiso destruir al pueblo y por la intercesión del libertador esto no sucedió. Se nos dice que Dios tuvo misericordia del pueblo. Es lo que dice el verso 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión. ¿Cuándo dijo Dios esas palabras? Bueno, ahí Éxodo capítulo 32 nos narra aquella ocasión del becerro de oro. ¿Sí recuerdan la historia del becerro de oro? Que hicieron el becerro, bueno, toda la cosa. Entonces Dios dijo, los voy a acabar a todos. Y entonces Moisés oró, le pidió, le rogó a Dios, y entonces ahí Dios dice, bien listo, no los voy a acabar. ¿Sí? Yo voy a mostrar misericordia, me voy a compadecer del pueblo, quiero ser misericordioso con ellos. Ahí, esa es la historia. Ahora, este ejemplo es usado para mostrar que al permitirle a los gentiles ser parte de su pueblo, Dios no está haciendo nada malo, pues es misericordioso. Y Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y en este caso quiso tener misericordia también de ellos. Ellos no lo merecían. Ellos ni siquiera querían esa misericordia, pero Dios quiso dársela.
¿Okay? Entonces cuando ahí dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco, lo que Dios está diciendo es, lo que Pablo está diciendo, perdón, es, Dios no está haciendo nada malo ni incorrecto al permitirle a los gentiles pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso mostrarles misericordia. Porque Dios es misericordioso. Y Él es misericordioso con quien Él quiera. Él no está obligado a ser misericordioso solo con los judíos o con el pueblo judío. Él es misericordioso con todo el mundo. ¿Me hago entender, hermano? No depende de esto del esfuerzo humano ni nada. No, depende de Dios, que es misericordioso. No dependió de que los gentiles quisieran o lo pidieran, sino dependió de que Dios es misericordioso. ¿Me hago entender? Ese es el primer ejemplo que usa. Luego el segundo ejemplo que usa es el de Faraón. Como veo, y no nos vamos a demorar casi nada. Es el de Faraón. Y entonces, en el verso 17 y 18 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿No? Entonces, para comprender lo que aquí se le dice a estos personajes, es importante remitirnos al texto bíblico de donde surgen estas palabras. Lo encontramos en Éxodo 9, 15 al 16. O sea, esto que usted acaba de leer aquí, Moisés lo cita de Éxodo capítulo 9, versículo 15 al 16. ¿Qué dice qué? Pablo, gracias. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Quiero saber si alguien tiene una Biblia distinta a la Reina Valera 60. ¿Todos tienen la misma? Léalo de ahí, háganme el favor, hermano. ¿Cómo dice ahí? Porque todas las Biblias lo van a traducir como dice ahí, solo la Reina Valera lo traduce así, como lo tenemos aquí. O todas las Biblias entonces que leí yo, ¿no? Yo puedo utilizar mi poder y crear una plaga que te borre la tierra a ti y a tu pueblo, pero he dejado que vivas para mostrarte mi poder y darme a conocer en toda la tierra. Eso, no, ciertamente. Miren la diferencia, ¿no? Porque la Reina Valera dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. O sea, que aquí esto aparece como una amenaza, ¿cierto? Ahora, yo le estoy diciendo, ahora voy a mandar una plaga que te va a acabar, según eso. Pero según otras Biblias que yo leí, como esa, por ejemplo, dice así, que Dios lo que le está diciendo es, yo hubiera podido ya acabarte. Yo hubiera podido ya destruirte a ti y a todo Egipto. Yo ya hubiera enviado una plaga que nada. ¿Sí? Y ese es el sentido, así hay que entenderlo. ¿Ok? Tal parece que Reina Valera es una mala traducción aquí, en ese texto. Porque muchas otras Biblias traducen así. Como Dios diciéndole, yo le estoy diciendo, yo te he tenido paciencia. Porque si yo hubiera querido ya te hubiera acabado. ¿Te fijas? ¿También dices así? Lea a la hermana, por favor, ayúdenos. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todos en el país me conozcan. Entonces, ¿qué le dice Dios? Seguimos leyendo. Que si hubiera querido, yo hubiera mandado una plaga que hubiera exterminado a Faraón y a todos los egipcios de la tierra. Pero que no lo ha hecho porque tiene un propósito. Este es triple. ¿Sí? Dos lo dice el texto y otro lo deducimos. Ya va a ver por qué. Pero dice, uno, mostrar misericordia. Dios está mostrándole misericordia a Faraón. ¿Me entienden? Porque dice ahí. Entonces, de manera de que quien quiere tiene compasión. ¿Sí? Ese es el primero. El segundo propósito es mostrar al rey su poder, o sea, a Faraón. Y el tercero es hacerse conocer en toda la tierra.
Por eso no te ha acabado. Dios se muestra misericordioso con quien Él quiere, aún con Faraón. ¿Ya? Entonces, algo es claro y es que Faraón fue endurecido. Ahora, ¿con qué propósito lo hizo y cómo sucedió esto? Vamos a responder las dos preguntas. Cuando usted lee, se da cuenta que el propósito no era condenarlo, sino mostrar en él su poder. Ojo, que entonces ahí se está diciendo que yo te he guardado es porque estoy esperando para mandarte al infierno. ¿Verdad que no dice eso? No dice, aquí mi propósito contigo es condenarte, que te vas al infierno para siempre, pero yo te escogí para eso. No dice nada de esas cosas, sino que el propósito era mostrar en él su poder, que el faraón fuera una muestra del poder de Dios. ¿Sí? Y luego dice, y darse a conocer en la tierra. Nada en el texto nos habla de una elección arbitraria de Dios para condenar al infierno eterno al faraón, ¿no? Luego, la manera como este endurecimiento sucedió es llamativo, pues no nos muestra una acción déspota de Dios. Más bien nos muestra que de hecho el rey ya estaba endurecido por su propia cuenta antes de que Dios actuara y lo usara para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, yo hice el estudio aquí acerca de cómo fue el endurecimiento del faraón, ¿cierto? Y se va a fijar. Éxodo 4:21, Dios le hace un anuncio a Moisés y le dice que él endurecerá al faraón, ¿cierto? Éxodo 7:3, el mismo anuncio. Luego, en Éxodo 7:3, el texto inspirado nos dice que fue Faraón mismo quien se endureció en su corazón ante la primera plaga, sin que Dios mediara directa y activamente en esto. Fue el rey mismo quien lo hizo. O sea, vino la primera plaga y como respuesta a esa primera plaga, Faraón no se arrepiente, sino que ¿qué hace? Se endurece, ¿sí? Éxodo 7:14, otra vez Faraón endureciéndose. Éxodo 7:22, ante la segunda plaga, Faraón mismo se endurece al ver a los hechiceros imitar la obra de Dios. Éxodo 8:15, llega la tercera plaga y Faraón vuelve a endurecerse al mismo. Éxodo 8:19, la cuarta plaga aparece y el monarca vuelve a endurecerse. Éxodo 8:32, llega la quinta plaga y el rey sigue en la misma tónica. Éxodo 9:7, en la sexta plaga la cuestión no cambia, es decir, el faraón sigue endureciéndose el mismo. En Éxodo 9:12 llega la plaga y ahora se nos dice que es Dios quien intensifica la rebeldía del faraón. Ahora fíjese que pasaron 6 plagas antes de que Dios comenzara su obra de juicio, ¿cierto? Porque, bueno, ahorita, si usted tiene tiempo y quiere, ojalá lo haga, lee la historia de las plagas en su casa, se da cuenta que Faraón muchas veces, después de cada plaga, se mostraba arrepentido y hasta pedía oración. Decía, no, ora por mí, ¿sí? Pero después de que ya la plaga pasaba, ¿qué pasaba? ¿Y qué estaba haciendo Dios entonces ahí? Mostrándole ¿qué? Misericordia. Le estaba teniendo ¿qué? Paciencia. Ya vamos. Ahora, Éxodo 9, 15, 16 fue lo que ya leímos. Ahí es donde Dios le dice, si yo hubiera querido ya te hubiera acabado, pero no lo he hecho porque quiero mostrar en ti mi poder y porque quiero darme a conocer en las naciones. Pero si leemos la historia nos damos cuenta que también Dios estaba ¿qué? Llamándolo al arrepentimiento, le estaba dando gracia para que él se arrepintiera. De modo, como ya vamos a leer ahora más adelante, que si Faraón se condena, no es porque Dios lo hubiera elegido para eso, sino que Faraón se condena es porque rechaza la obra de Dios, la gracia de Dios, la misericordia que Dios le está dando. Ya lo vamos a leer. Luego dice, Éxodo 9:34, octava plaga, el Faraón se endurece. Éxodo 10:1, Dios endurece al Faraón. Éxodo 10:20, novena plaga, y Dios endurece al Faraón. Éxodo 10:27, décima plaga, Dios endurece al Faraón. Éxodo 11:10 explica que Dios había endurecido al faraón y que por ello no había dejado salir al pueblo de Israel. Éxodo 14:4, Dios anuncia que endurecerá al faraón. Éxodo 14:8, Dios endurece el corazón del faraón y este persigue a los israelitas que han salido de Egipto. Éxodo 14:17, Dios le dice a Moisés que endurecerá a Faraón para que éste le persiga en medio del mar. Así sucede y Faraón muere con su ejército. Entonces, en conclusión,
Se nos dice que Faraón tomó la iniciativa de endurecerse y que lo hizo 8 veces. De estas, 7 antes de que Dios interviniera para intensificar su estado. A su vez se nos dice que Dios endureció a Faraón 6 veces hasta que el propósito anunciado fue cumplido. Lo que queremos hacer notar es que este no fue un hecho arbitrario y producto de alguna elección incondicional anterior a todo lo creado, ¿no? O sea, ¿quién empezó? Él. ¿Quién se sostuvo en eso? Él, mismo Faraón. Y después fue que Dios lo enjuició y a través de ese juicio cumplió sus propósitos. Pero Dios primero le tuvo paciencia y misericordia. A este personaje le pasó algo muy parecido a lo dicho en Romanos 2:4-5. ¿Qué dice Romanos 2:4-5? O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Nota que es lo mismo? ¿Qué hace Dios con los impíos? La bondad, la benignidad, la paciencia de Dios los guía al arrepentimiento, dice este texto. Pero cuando el hombre se muestra rebelde, entonces él mismo está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué dice? Al leer el texto, nos damos cuenta que cada plaga estaba diseñada, entre otras cosas, para doblegar el corazón del faraón. Esta era la misericordia de Dios con él. Era Dios manifestando su gracia. Incluso en algunos textos nos dice que Faraón se arrepentía, pedía oración, etc. Sin embargo, dada su dureza, Dios lo dejó a la maldad en su corazón y de esa manera debemos entender el endurecimiento del rey. No podemos interpretar este texto como que activamente Dios lo endurecía, pues según leemos en la Escritura, Dios no tienta a nadie. Es importante esto aquí, porque a veces como que se nos quiere hacer ver que Dios activamente endurecía al faraón, es decir, lo hacía rebelarse contra él. Dios lo obligaba a rebelarse contra él, así se nos quiere hacer ver, pero eso es imposible. Porque Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿por qué? Por su propia concupiscencia. Entonces, cuando nosotros leemos aquí que Dios endurecía al faraón, lo que tenemos que entender más o menos es que Dios lo dejó a la rebeldía de su corazón. Que Faraón ya era rebelde, terco y duro, y no fue que Dios como que metiera la mano en el corazón de Faraón y para que él fuera más terco y se rebelara más contra él. Según Santiago 1:3 eso no puede pasar, sino que sencillamente Dios lo dejó para que él se rebelara de esa manera. Recuerde que esto es un ejemplo lo que está poniendo Pablo, ¿no? Ahora, este último ejemplo sirve para mostrar cómo es que Dios puede tener misericordia a quien él desee. Hasta del faraón, que aún sabiendo Dios le rechazaría, le extiende su favor a través de la disciplina, buscando en el arrepentimiento, dándole la oportunidad. Si Faraón es enjuiciado, no será porque Dios lo programó para eso, sino porque abiertamente rechazó su bondad. Como el personaje rechaza a Dios, Dios lo deja a su dureza y rebeldía. Entonces sufre las consecuencias de su extravío. No olvidemos que Dios no desea la muerte del impío, ni la del faraón, ni la de nadie. Ya lo vimos, eso fue una clase que hace ya unos 3-4 meses. No deseo la muerte del impío, dice. Entonces, por eso mismo no se puede interpretar eso como que Dios quería que Faraón muriera y que Faraón se condenara. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío. Si Faraón se va al infierno, si se fue, de pronto ahogándose se arrepintió de verdad, quién sabe, no sabemos. Si se fue, no fue porque Dios lo eligió para eso, o lo obligó, o lo manipuló, o lo coaccionó para que él se fuera al infierno. Si Faraón se fue al infierno, fue debido a su intransigencia,
a que rechazó la gracia y la bondad que Dios le extendió, que lo guiaba al arrepentimiento. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, ¿cómo compagina todo esto con el hilo conductor del pasaje? Estos ejemplos puede que nos hagan perder de la idea central del pasaje. Por eso siempre es bueno regresar a él. Ahora, ¿cómo compagina esto con la idea central? Recuerden que la idea central es: Dios le permite a los gentiles pertenecer a su pueblo. Y tenemos a los judíos diciendo: eso es imposible. Dios está haciendo algo malo. ¿Cómo va a permitirle a esos perros, a esos inmerecedores, a esos inmundos que pertenezcan a su pueblo? ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces Pablo les dice: no, Dios no hizo nada malo al permitir eso. Dios no fue injusto al permitir eso. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Recuerden que esa es la idea del texto, ¿no? Lo estamos viendo desde el versículo 6. Entonces, ¿cómo compagina todo esto con el hilo conductor del pasaje? Dice: pues bien, como ya dijimos, Dios puede tener misericordia de quien Él desea. Sea Moisés o el conjunto del pueblo de Israel, sea esta persona Faraón, o sean estas personas el pueblo gentil, quien a juicio de los judíos no merecían nada. Eso es lo que nos quiere decir con esos textos. Dios puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y en ese caso, de quien quiere Dios tener misericordia, es de los gentiles, y no solo de los judíos, como ellos pensaban, que la misericordia era solo para ellos. La salvación era solo para ellos. Entonces, visto así, de quienes Dios quiere tener misericordia es de los gentiles, y a quienes Dios desea endurecer, entre paréntesis, dejarlos a merced de su rebeldía, es a los judíos impenitentes. Porque ahí el versículo 18 dice: de manera de quien quiere tiene compasión, y el que quiere endurecer endurece. ¿De quién quiere tener compasión Dios? De los gentiles. ¿Y a quién está dejando a su rebeldía? A todos esos judíos incrédulos que no quieren creer en el Mesías. Entonces Dios los está dejando a su rebeldía. ¿Me hago entender, hermano? Entonces dice: tal endurecimiento no es ocasionado por la elección incondicional o por alguna otra obra activa de Dios en ellos. Más bien, tal endurecimiento se da por el rechazo de la misericordia que fue desplegado sobre ellos, y entonces Dios en juicio los abandona a su maldad. Es como el niño que usted le está diciendo que no haga eso, que muestre para acá, que corra para acá, y usted al final se ofrece: pues vaya, hágalo entonces. Y va y mete los dedos entre el enchufle y queda ahí. Más o menos, ¿no? Entonces, notan lo importante que es entender el contexto de las cosas. Contexto histórico, el contexto literario, para no arrancar los textos de allá y que digan lo que yo quiero, ¿no? Porque muchos dicen: mire, ahí está, ¿sí ven? Dios al que quiere salvar lo salva, y al que quiere condenar lo condena. Al que quiere salvar le da la gracia para salvarlo, a la persona que quiere, y a la persona que quiere condenar él mismo le endurece para que se vaya al infierno. Es una cosa horrible decir eso. Es una cosa, bueno, que viola muchos textos de la Escritura, como ya vamos a ver. Por último, esto es confirmado por Romanos 11, 30, 32. Ahora, quiero que recuerde algo aquí. Yo le dije al comienzo que capítulos 9, 10 y 11 son una misma sección que van a hablar de lo mismo. Capítulo 11 es ya lo último. Quiero que mire cómo culmina el apóstol su tesis aquí sobre Israel y la salvación. Ese es el tema, ¿no? Israel y la salvación, 9, 10 y 11. La del capítulo 9 es la incredulidad judía y la fidelidad de Dios, ¿cierto? Pero de los 3 capítulos es Israel y la salvación. Ahora, ¿cómo termina él? Miren cómo termina él. Ya la última página dice: pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes. Cuando él dice allí vosotros, le está hablando a los gentiles. ¿Sí? Está hablando a los gentiles. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Nota, la misericordia es para todos, judíos y gentiles, no solo para judíos, es lo que está diciendo. Y luego dice, mire lo último, porque Dios sujetó a todos a desobediencia. A todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Y ahí todos es, de todos es judíos y gentiles. Ahora, si alguien quiere decir, no, bueno, claro, obvio, sí, ese, pero lo que pasa es que entre los gentiles tiene misericordia de unos. No, ahí en el texto nada dice de eso, ¿no? Eso es, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para especular. Ahí dice que el objeto era tener misericordia de todos, y todos incluye, lo que quiere decir con todos es pueblo judío y pueblo gentil. Pero aún más, cuando Pablo termina el capítulo 9, está haciendo la conclusión de lo que ha dicho en todo el capítulo 9. Usted sabe que cuando uno está haciendo una conclusión, lo que está haciendo es un resumen, ¿cierto? Y luego ya hace aplicaciones, ¿no? Pero dentro de eso es un resumen. Ahora, ¿cómo resume la cosa? A partir del verso 24 y 26 dice allí, mire, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Cuál es ese pueblo mío que no es mi pueblo? Gentiles. Y luego, 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, refiriéndose a los gentiles, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿A quién se refiere ahí? A los gentiles. Él está concluyendo. ¿Qué está concluyendo de todo lo que ha dicho? Que escogió a unos para irse al infierno y otros para irse al cielo. ¿Qué está concluyendo? Que los gentiles no eran pueblo y ahora son pueblo. Que los gentiles no eran hijos y ahora pueden ser parte de los hijos del Dios viviente. ¿Se fijan? Claro que cuando usted habla con un calvinista, él nunca menciona esto del 24 para abajo. Es la conclusión, ¿no? Todo llega hasta el 23. Listo, hasta ahí es. ¿Por qué? Porque no te conviene. Porque quieres arrancar el texto del contexto. Y si lee el 24, ya claro, uno se da cuenta que esto tiene que ver con pueblos, con cómo conforma Dios su pueblo, judíos y gentiles, y no solo judíos. Entonces bien, sobre esto volveremos más adelante, o sea, unos meses más adelante hablaremos bien sobre este texto que acabamos de leer. Pero en la conclusión de su tesis, en el capítulo 9, Pablo nos muestra cómo Dios quiere tener misericordia también del pueblo gentil. Ahora, para terminar, si este texto, como enseñan los calvinistas, quiere decirnos que Dios ha decidido tener misericordia solo de algunos, de los que Él escogió antes de la fundación del mundo para ser salvos, y que decide endurecer al resto para que se condenen, entonces tenemos problemas. Pues en este texto contradeciría, ¿sí? ¿Dije bien? Algunos otros que ya hemos estudiado y que nos muestran que el deseo de Dios es salvar a todos los hombres. Primera Timoteo 2:4, ¿recuerdan? El cual quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otro texto, que Él vino a salvar a los pecadores. Primera Timoteo 1:16. Palabra fiel y digna. Se me olvidaron, hombre. De ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
de los cuales yo soy primero, dice, ¿no? Y que Dios no quiere la muerte del impío, como ya hemos leído